Ya. Ahora sí, ahora sí. Se había soltado el cablecito. Listo. Ahora sí, chicos, muy buenos días. Bienvenidos. Si estaba buscando dónde estaba la falla, estas cositas, creo que mi gata soltó el cable. Ay, ay, ay. Ahora sí se ve bien audio y video. Excelente, chicos. Excelente, chicos. Ahora sí, podemos continuar. Podemos empezar. El tema de la semana anterior fue genética, ¿se acuerdan? Y ahora haremos el tema de qué cosa? De evolución. La evolución tiene que ver con cambios a largo plazo. Muy bien, gracias Adriana. Gracias Ángel. Muy bien, Luis. Buenos días, chicos. Teresita, solo que nos estaba contestando, que se veía lo que escribían. ¿Ah? Lo que pasa es que no podía conectarme con el audio. Ahora sí. Entonces se escucha bien y se ve bien, ¿no? A ver, ahí está bien chévere, ¿sí o no? ¿Qué nos toca hoy entonces, chicos? Excelente. Muy bien, chicos. Hoy nos toca el tema de evolución biológica. Porque hay evolución, buenos días, Lucero. Hay evolución en todo contexto, ¿no? Evolución cultural, evolución en el lenguaje, evolución hasta en el vestido, ¿no? Hasta los bailes. Evolución tecnológica. La evolución biológica demora millones de años. Millones y millones de años. Ah, Darwin, por ejemplo, propone una idea sobre evolución. Él no es el que ha dado la teoría de evolución, ¿no? Él ha postulado una parte. La teoría se ha construido con muchísimos conocimientos. Cómo se ha formado el hombre, cómo se han formado las otras especies, ¿no? Así que hoy te vamos a contar las teorías evolutivas, los mecanismos, factores que aceleran la evolución y la evolución del hombre hasta el final. Mm, así es mi querido Ángel. La evolución biológica finalmente es una revolución, ¿sí o no? Biológica. ¿Por qué? Yo te voy a contar. A ver, cuando hablamos de evolución hablamos de cambios, ¿sí o no? Mm, cambios pero a largo plazo. Desde que se originó la vida, ha habido transformación lenta y gradual. Mira, esa es la evolución. Transformación lenta y gradual. Lenta, poquito a poquito, millones de años. Gradual poco a poco, a largo plazo. Conjunto de cambios acumulados a nivel de la población. Ese es otro punto. La población evoluciona. Primero, largo plazo. Segundo, población. Cambios acumulados. Un concepto más biológico es que es el conjunto de cambios en las frecuencias alélicas. A ver, cuando vemos cambios en los rasgos, en los colores, en las tallas, esos son los alelos. ¿Se acuerdan? Cambian las frecuencias. Vamos a suponer que en cierta población hay pajaritos de distintos colores. Supongamos que este color de pajarito. Negros, marroncitos, mira. Hay variaciones. Fucsias, azulitas, rojas, no sé. Por razones que ahora te voy contando. Hay transformación. Mira que acá hay un rojo, acá hay 4. Acá hay 10% rojo, acá hay 40%. Como hay 10 en total, 10%, 40%. Mira que algunos incluso se han perdido. Este verde limón acá no está. Acá aparece un nuevo alelo, mira, un nuevo rasgo, un palo rosa. Hay unos que se han perdido, mira. Este verdecito se ha perdido. Se pueden ir eliminándose algunos genes en la población. La selección natural hace eso. La muerte hace eso. Mira cómo ha cambiado. Con el tiempo, hay solamente alelos rojos y azules. Y mira que el azul ya está a punto de desaparecer. Por algún cambio, por muerte tal vez, este se pierde. Y solamente qué cosa quedarían? Rojos. Esto no pasa en un día. Esto puede haber pasado en cientos o miles de años. En cientos o miles de años. Entonces, se produce
ese conjunto de cambios. Ya. Darwin desconocía esto que te estoy contando por si acaso. Darwin desconocía. Ahora sabemos qué factores determinan esos cambios. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa si este azul desaparece? Después de haber habido en esa población múltiples colores, por factores diversos, solo han quedado los rojos. ¿Quién sabe? El rojo tenía mejores posibilidades de supervivencia y solo quedaron rojos. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el alelo que quedó? El rojo. ¿Qué pasó con los alelos de colores? Se perdieron. Así más o menos se explica el cambio a través del tiempo. La evolución es el que era en principio unificador. Eso significa que la biología o que evolución se da en todo contexto, en todos los seres vivos, todos los seres hacen evolución. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de la evolución? Se llama microevolución a las variaciones normales. Nuestras diferencias son microevolución. Pueden aparecer nuevas cepas o razas. Ejemplo, hay las diferentes razas de perros que se han logrado por selección artificial en realidad, ¿no? Cuando el humano se mete, se llama artificial. Si se usan antibióticos, artificial. Si el humano cruza las mejores razas para sacar una mejor, es artificial. Cuando el humano mete su manazo, es artificial. Cuando la naturaleza produce los cambios, es natural. Si te dicen, se formaron nuevas vacas de una raza distinta porque el humano hizo cruce, bla, bla, es artificial. Se están creando cuyes logrados genéticamente porque se han cruzado, bla, es artificial. Ya. Los antibióticos están haciendo que las bacterias más resistentes vayan quedando. Es selección artificial. Porque el humano ha hecho los antibióticos. Pues. Ya. Entonces, cuando hay cambios así, pequeños, es microevolución. Nuestra variación es su microevolución. Se llama macroevolución cuando surgen nuevas especies. Acá solamente han surgido razas. Cepa es igual que raza, pero en bacteria. En perros de variedad raza, en bacteria cepa. En plantas sí es variedad. Ya. Dice, aparece una nueva cepa de virus, una nueva cepa de bacteria. Esa es microevolución. Macroevolución se llama cuando hay un cambio tremendo. Ejemplo, del Homo erectus al Homo sapiens. Esa es macroevolución. O la radiación adaptativa, que es un tipo de macroevolución. Sino que en la radiación adaptativa se forman muchas especies de uno solo. Ejemplo, mira los mamíferos ancestrales. Mira los mamíferos. Parecía un ratoncito. De esos mamíferos hubo macroevolución, pero se originó un abanico de especies. Murciélagos, delfines, caballos. ¿Se da cuenta? Esa es macroevolución, pero así abierta. Cuando la macroevolución es así abierta, se llama radiación adaptativa. Te repito que es un tipo de macroevolución, que podría ser lineal, ¿no? Como te dije, del Australopithecus hasta el humano actual. Esa es macroevolución, pero en una sola línea. En este caso, la radiación adaptativa, también llamada cladogénica, ¿sí? Es un tipo de macroevolución, pero que se abre. Otro ejemplo, ¿no? La formación de reptiles actuales, más aves, más mamíferos, a partir de un reptil ancestral de hace 400 millones de años, es radiación adaptativa, macroevolución. ¿Cuándo es coevolución? Cuando la evolución de uno jala a la evolución del otro. ¿Cómo es eso, profe? Verá. Ya. Oye, las gacelas son rápidas, los guepardos también. La rapidez de uno hace evolucionar al otro en su rapidez. Y así, uno rápido, el otro se hace más rápido. Uno rápido y el otro así. Uno avanza, el otro avanza. Uno avanza, el otro avanza. Cuando la evolución de uno jala al otro,
Se llama coevolución. Ajá. Oye, si te pones a estudiar, por ejemplo, matemáticas con un grupo de chicos que saben bastante matemáticas, tú también avanzas, porque tienes que ponerte al ritmo de los demás. Es evolución. Claro que es un ejemplo figurado, ¿no? Pero eso también se cumpliría en la evolución. Todos compiten, tienen que avanzar. Pero ¿qué pasa si uno no avanza? Se extinguen, son eliminados. ¿Qué pasa si en ese grupito, donde saben bien, hay uno que se queda, que se queda, que se queda? Va a ser prácticamente extirpado del grupo. ¿Qué pasa si del grupo de 10, 8 ingresan y 2 se quedan? En el humano, eso sería selección artificial. El examen de admisión a una universidad nacional, San Marcos, Agraria, Uni, Villarreal, Callao, Cantuta y otras nacionales, donde hay alta competencia, es selección artificial. Así es. San Marcos que se presentan como 28.000, ¿no? 30.000, ¿cuántos habrá? Entonces tiene que haber una selección artificial. Tremendo, ¿no? Esos son mecanismos que utiliza la evolución. Claro que en otro nivel, ¿no? Nivel ya de organismos es en millones y millones de años. La especiación es otro mecanismo. Digamos que es la base de la radiación adaptativa de la macroevolución. Porque en especiación se forma una a más especies. Pregunta admisión A, este año en San Marcos. ¿La especiación alopátrica o simplemente especiación? Cuando una población se divide en dos o más subpoblaciones. Observa, una población de insectos se separan por una barrera, ¿no? Especies A. La barrera puede ser un río, un cerro, el mar. El asunto es que se separa. Al separarse, ¿qué se produce? Aislamiento reproductivo y genético. Primero, hay aislamiento geográfico, ¿no? Se separan. Los insectos de acá ya no se unen con estos insectos. Ya no, ya no, ya no. ¿Por qué? Porque hay una barrera. Pueden ser dos islas, ¿no? Una isla, otra isla. Finalmente, han pasado tanto tiempo que se han formado dos especies. Especie B y especie C. Mm, Si tú las vuelves a juntar, ya no son fértiles entre sí. Como no son fértiles, ¿qué se dice? Que se ha producido especiación. Dos especies. Pero para que se formen las dos especies, han tenido que pasar a veces millones de años. Ah, ya, 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 ya. Así se formaron, por ejemplo, los perros actuales, los lobos actuales. Tal vez en miles de años, pueden ser miles. El tiempo es relativo, pero eso sí, mientras más tiempo pasa, mayor posibilidad de que hayan cambios, lógicamente. ¿Ya? Vete a tomar agua. Estos cambios estacionales a veces nos resfrían, ¿no? Uno se asusta con el coronavirus. Uy, tengo coronavirus. Pero ya no pasa nada, porque yo ya estoy infectado, así que. Pero con síntomas muy leves. Mi familia también, mi hija también. Y todo así. Así que ya estoy inmunizado. Menos mala. Sí, sí, sí. Porque fiebre, por ahí un poco de pérdida de olfato, el sabor, feaza la comida parece. Parece que estuvieras comiendo jeve. Jeve sin sabor, con sabores feos. Ya está. También, así es. En realidad muchos han tenido, pero sin síntomas, ¿no? A mi hija se enteró que había tenido
porque cuando ella trabajaba de modo virtual, ella es ingeniera, y cuando dijeron que tenía que volver para hacer pruebas, ¿no? De laboratorio y en el trabajo, le hicieron una prueba y le salió que había tenido. Justo en la época que yo también estuve así. Y se enteró. Así, así es, Freddy. Ah, qué feo. Yo no tuve mucho, ¿no? Sí, por ahí un poquito de malestar, como te digo, una semana. Síntomas feos. Ay, mira. Nada más que ahí nomás quedó, ¿no? Así es. Bueno, te sigo contando. Te sigo contando. Sí, sí, varios profes acá han tenido. Así es, Ángel. Incluso algunos amigos nuestros de acá de Pitágoras han fallecido por COVID. Amigos muy queridos, muy queridos, muy queridos. Gente muy cercana a nosotros en Pitágoras. Antes de la pandemia, lógicamente, nos encontrábamos. Se han enfermado y han fallecido por COVID. A unos docentes. Así es, hijos, así es. Complicado, ¿no? Complicado. Pero es a veces por estupidez humana, ¿no? Que comen cochinada, ¿no? Se asocian con animales. Muchas de las infecciones son zoonosis, ¿ah? O sea, pasan de los animales a los humanos. Pero no porque te los comes, por ejemplo. Si hay un virus, si hay un cuy con virus y lo cocinas y lo haces servir bien, no te va a pasar nada. Pero el contacto con animales vivos, ¿no? Eso sí, pueden pasar al humano. Por ejemplo, la gente que mataba pangolines, ¿no? Y otros animales en China, se fueron contagiando. Por ahí a uno le agarró y después se dispersó como un abanico. Sí, tremendo, ¿no? En estas fechas, en estas fechas del año pasado, del 19, empezó primero con un brote y acá llegó en marzo. Demoró 4 meses en llegar acá, 4 o 5 meses, pero llegó. Pensábamos que era lejano. Hay una gripe más, así como el H1N1, ¿te acuerdas? Pero mira, no, yo decía también, no creo que llegue por acá, ¿no? Yo pensé que era una situación, pero mira, después que hemos perdido familiares y amigos, no sabemos que real, pero a no todo les da, pero es aleatorio, pues, como te conté en la parte de virus. Así que no nos pongamos tristes y avancemos con nuestra clasecita, porque ya, eso por el cambio estacional que te he dicho, ¿no? A ver, antes de continuar, ¿qué sería la evolución? A ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va? A ver, chicos, la 1. Tú marca lo que yo te he dicho, no marca lo que tú crees. Yo te acabo de decir que la evolución. Claro, ¿qué es lo que te he dicho? ¿Qué la adaptación de un organismo? No, es la B. Los cambios graduales en la pausa génica de una población. Esa es la respuesta. Tú, claro, tú hazme caso a mí, yo te digo algo y tú marca como yo te he dicho. Ya, la B. La 2, ¿qué es la especiación alopátrica? Esa que te he contado es especiación, esa es especiación alopátrica. ¿Cuál sería? Pregunta esa Marcos, ¿ah? Pregunta muy parecida a esa. Eso, la C, muy bien. La 3. La 3.
Eso, microevolución. ¿Te acuerdas? Cepa. Cepa que es equivalente. Una bacteria tiene cepa. No me pongas signo de interrogación, Ángel. Cada vez que pones una respuesta, pones signo de interrogación. Olvídate de eso. Creo que ya es tu tic nervioso que le pones signo de interrogación. ¿Se acuerdan? Cepa, por ejemplo, la bacteria tiene cepa. ¿Tu perro qué tiene? La bacteria tiene cepa. ¿Tu perro qué tiene? Eso, Ángela. Raza. Eso, Ronald. Raza. Muy bien. Bueno, hasta acá los conceptos están bien claritos, ¿sí o no? Salvo que están dispersos y están marcando lo que ustedes quieren. Tu perro tiene marca. Tú tienes marca, digo. Tú eres marca, que es otra cosa. Digo, tiene marca. ¿Qué marca eres? Chusquier. Marca puerta. Color chaufa. Ay, ay, ay. Se dejó de compartir. Un ratito para compartir que se dejó de compartir. Mientras tanto, me pueden ir preguntando algo. Hasta acá, chicos. ¿Está clarito el asunto? Hasta acá. Sí, se dejó de compartir. Por acá ya estamos. Ya, se ve de nuevo, chicos, se ve de nuevo. Sí, 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 sí. Claro, Gerald, puede ser un depredador y una presa, pero puede ser un parásito con un hospedero. O sea, tiene que haber dos organismos distintos que estén relacionados. Sí, Gerald. No, Laisha, es natural, la evolución es natural, porque el humano tendría que esperar millones de años para que suceda. Y el humano no vive millones de años. Ahora, sí puede trabajar en laboratorio, pero artificialmente no. Gerald se vacila. ¿Está bien? Sí, ya ahora sí. Muy bien, Laisha, muy bien, Gerald. Luis Mario dice que puede dejar una especie perdida. Seguro, ¿estás perdido, Luis, o no? No creo. Y el humano está degenerado de por sí. ¿Sí o no? A ver, te cuento. ¿Cuáles son las principales teorías evolutivas? Antiguamente el fijismo, ¿qué era el fijismo? Decían que la vida no cambiaba, que eran inmutables, que Dios lo sabía que era de esa forma y así iban a terminar por los siglos de los siglos. Amén. Mañana. Y que no surgieran nuevas especies. Juan Bautista de Monet, caballero de la Mar, revoluciona estas ideas con su ley del uso y desuso, también conocida como caracteres de herencia adquiridas. A ver cómo es eso. Lamar, con su peinado ahí ridículo. Ay, este peinado más feo de Lamar. Él en su libro Filosofía Zoológica, Maña el Año,
Él proponía que había transformación, que había transformismo, que los seres sí se transformaban. Uf, se le fueron encima, enemistado, ¿no? Así no es como los seres van a cambiar. Si hace cientos de años los seres se mantenían igual, pero se pensaba que la vida pues tenía miles de años, ¿no? Mm, Aunque ahora también salió peinado ridículo. Bueno, pero eso se demora miles de años. ¿Qué decía la mar? Que las jirafas tenían cuello chico. Ya concéntrense, mira, cuello corto. Pero como el alimento de abajo se terminaba, tenían que estirar su cuellito un poquito, ¿no? Poco a poco el cuello se les iba estirando. Y por una fuerza interna, más determinada por la metafísica y la filosofía, no tanto por evidencia concreta, ¿no? Finalmente el cuello se les estiraba. Y así se adecuaban al medio. Ah, ya. Por ejemplo, ¿cuál sería compatible con la mar? Nosotros no tenemos cola porque no la usamos. Compatible con la mar. Pregúntese a Marcos, ¿no? Decía, no. El siguiente enunciado. Las serpientes no tienen patas, porque para ellas es más fácil reptar que caminar. Por lo tanto, al no necesitarlas con el tiempo, las han ido perdiendo. Cierra comillas. La pregunta era, el postulado anterior está de acuerdo con la teoría de la mar. O sea, si se usa bastante, se desarrolla. Si no se necesita, si no se usa, se atrofia. Eso decía Lamarck. Ajá, ¿qué te parece? Charles Darwin y Alfred Wallace. Los dos, la teoría de los dos. En 1958 propone la teoría de la selección natural. Darwin y Wallace. Ujú. Ellos introdujeron la idea de variabilidad y selección. Lamarck decía que los seres cambiaban por necesidad. Ellos decían, puede ser, tiene razón Lamarck hasta cierto punto, pero los seres ya nacen con variaciones y el medio ambiente escoge al mejor. Darwin, Wallace. Darwin se enteró del trabajo de Wallace porque Wallace le envió una copia de su trabajo. Darwin había trabajado durante años en las Islas Galápagos, prácticamente toda Sudamérica, las costas de Sudamérica, la parte montañosa de Argentina, en Chile, en Perú también estuvo, pasó por Lima, no se le permitió el ingreso a la selva que él quería ir, a la Amazonía, pero no se le permitió porque en esa época, como decía Darwin en su diario, el Perú estaba en revolución. 1935, estaba en revolución. Es decir, estaba en la guerra de independencia, pues. ¿Se acuerdan? Realistas, contrapatriotas, todo un asunto, ¿no? Entonces se le prohibió el paso de Darwin a la selva. Mira cómo esos asuntos políticos, guerras cómo cambian la historia, ¿no? ¿Quién sabe? Darwin en el Perú habría desarrollado su teoría, ¿o no? Pero se fue a Ecuador. Frente a Ecuador están las Islas Galápagos. Lejos, ¿eh? No está cerca. Son lejas. En avión, aviones pequeños, 40 minutos, así, tremendo, ¿no? Entonces, este, él, en el buque, el que había venido de Inglaterra, se fue a las Islas Galápagos y ahí comenzó a desarrollar su teoría. ¿Cuáles? Y también Darwin después trabajó en Sudáfrica, en, en la parte sur de Australia, ¿sí? Pero sobre todo en Galápagos. Mientras que Wallace construyó su teoría en sus viajes a la Amazonía, de Brasil, de Venezuela, no en el Perú, en sus viajes a Madagascar, sus viajes a Indonesia, no todas las islas que están entre el Océano Pacífico y el Índico, ¿no? Ahí trabajó él, en insectos. Darwin, pero por ejemplo decía, no, a ver, no es como la mar dice. Lo que pasa, decían ellos, es que nacen jirafas con cuello corto y cuello largo. Eso ya nacen así. No es que se vuelven de cuello largo, no, nacen así. ¿Por qué? No sé, decía Darwin. No sé, pues, pero cambian, pues. Él desconocía las causas de la variación. Ahora sabemos por qué. Él no sabía. Ni siquiera conocía las leyes de Mendel. Ni siquiera se habían descubierto los genes. Ni siquiera se había descubierto el ADN. La teoría celular recién se había postulado. Pasteur todavía no presentaba su prueba sobre el matraz cuello de cisne. ¿Se dan cuenta? O sea, muchos aspectos aún se desconocían. Entonces, él decía, nacen con cuello largo y cuello corto. Pero como a la comida alta es más fácil comer
Por el cuello largo se reproducen mejor, crecen más, y la de cuello cortito quedan desnutridas, son menos aptas, son más débiles, digámoslo así. Poco a poco la de cuello largo se multiplican, se reproducen, son felices y la de acá se va muriendo. Hasta que al final la de cuello corto se extinguen y solo quedan de cuello largo. Esa es la selección natural. Y no porque se les estiró el cuello. Había variación y quedaron las más aptas. ¿Se dan cuenta o no? No sé si se comprendió el concepto, chicos. ¿Se comprendió el concepto? No lo leo, no lo leo. Yes. Muy bien. Ahora, ellos decían que la variabilidad nos explica que una población perteneciente a una especie determinada, hay una gran variedad, como te decía, cuello corto y cuello largo, cada uno de los cuales tiene algunas características ventajosas que le permiten sobrevivir. O sea, consecuentemente a esta variación y competencia se produce la adaptación. En otras palabras, las jirafas de cuello largo se han logrado por evolución, produciéndose adaptación. Pero no es que los seres se hayan adaptado al medio. Ha habido adaptación consecuencia de la evolución. ¿Qué te parece? Charles Darwin, como te conté, viajó a bordo del Beagle, que era un buque inglés, ¿no? Quería trazar mapas del mundo, buscar recursos, nuevas rutas comerciales. Él en las Islas Galápagos se interesó en tortugas, en pinzones, ¿no? Y dijo, oye, ¿por qué son tan diferentes? Dice, en la isla son diferentes, en el continente son diferentes. Y comenzó a analizar. Y empieza a ordenar sus resultados, sus datos, ¿no? Ya había pasado por el Perú. Darwin decía, ¿no? En sus memorias que el Perú, Lima, le parecía un clima delicioso. Dice que habían lomas llenas, ¿no? De vegetación. Esas lomas que él veía con vegetación, ahora se han convertido en cerros llenos de invasiones. Así es. Se han convertido en una especie de signo, símbolo de la pobreza, del atraso a veces, ¿no? Tremendo. Darwin desconocía eso. Mm, tremendo, ¿no? Te decía que acá no hacía ni frío ni calor. Darwin ensaya eso, ¿no? No llueve, pero la neblina sí que moja, ¿no? Mm, decía Darwin. Hablaba de nuestro clima, pero no pude estudiar mucho. Ya para eso ya había declinado, estaba en decadencia, ¿no? Lo de la colonia, la ciudad de los reyes estaba en decadencia. Lima, todos los europeos querían conocer, estaba en decadencia. Qué pena, ¿no? Qué triste, ¿no? Hay situaciones tristes históricas que nosotros no debemos repetir. Bueno, sí o no. Sé que ustedes como jóvenes siempre tienen que luchar por sus ideales, no por sus cosas buenas. Ser buenas personas primero. Y estudiar para no dejarse engañar jamás. Por nadie, ¿no? Por nadie. Eh, él, oye, otra cosa que fue importante con Darwin es que él conoció un trabajo que presentó casi al final del siglo XIX, cerca de 1800, un estudioso Malthus. Malthus había escrito un libro y Darwin lo conoció. Decía Malthus que la población crece pero sin parar, en cambio los recursos no tanto. A ver, ahí está. Mira. Decía Malthus, mira, mira. La raya roja es la comida, los recursos, mientras que la raya amarilla es la población. Puede haber bastante recursos, pero la población crece tan rápido que llega un momento que va tanta gente que no alcanzará la comida. Y el exceso de personas tiene que morir. Para eso, ¿qué tiene que haber? Guerra, enfermedades, hambrunas. En esa época las enfermedades esas, pero tremendas. Cuando llegaba el cólera a alguna ciudad, mataba a la población la mitad de la población. Llegaba la tuberculosis, mataba, no había cura para la tuberculosis. Había lepra, habían infecciones tremendas. Había pobreza extrema, más que ahora. Había gente que tenía muchísimo dinero, pero también había gente que vivía en las cloacas, debajo de los puentes, y la gente se moría literalmente. Como decían, no había perro que les ladre. Así quedaban muertos debajo de los puentes, en las cloacas, y ahí quedaban, con tuberculosis, con infecciones. Los antibióticos
no habían sido desarrollados. Las vacunas se conocían, pero para algunas situaciones como la viruela. Los virus aún no habían sido descubiertos. Las bacterias recién estaban estudiándose, ¿no? Entonces se pensaba que las bacterias causaban enfermedades, pero eso fue al final ya del siglo XIX. Entonces, como te digo, la historia era diferente, el contexto era diferente, las costumbres eran distintas. Ah, la gente creía que el muertito podía estar todavía vivo, pero y por eso le ponían una campanita al cadáver. Entonces, de tal modo que se lo iban a enterrar y despertaba el cadáver, sonaba la campanita y abrían el ataúd. Por eso hasta ahora se utiliza esa expresión, salvado por la campana, ¿no? Mm, sonaba la campanita y decían que estaba vivo, ¿no? Fíjate, entonces la gente pensaba todas esas cosas en otras épocas. Imagínate Darwin luchar contra esas ideas, ¿no? He ahí la importancia de Darwin, ¿no? O sea, luchar contra esas ideas de la época. Imagínate, peor, la mar, ¿no? ¿Cómo vas a pensar eso, la mar? ¿Qué te has creído, oye, ¿no? Ajá. Entonces, estas ideas de Malthus fueron usadas por Darwin. Y Wallace, lógicamente. Pero como decía, los dos llegaron a las mismas conclusiones, aunque por diferentes mecanismos, ¿no? ¿Cuáles son los postulados básicos de la selección natural? Primero, que existe un alto potencial reproductivo. En otras palabras, nacen bastantes. Nacen muchos seres. Peces, tortugas, humanos. Segundo, los seres nacen con variaciones innatas. Lo que te conté de la jirafa, ¿no? Una con cuello largo, con cuello corto. Variaciones. Ahí está. Cuello largo y cuello corto. Ya. Tercero, se produce competencia por los recursos, el espacio. Lucha por sobrevivir. Siguiente, sobreviven y se reproducen los más aptos. A ver, acá por ejemplo. ¿Cuál de las dos jirafas tendrá mayor posibilidad de sobrevivir? Lógicamente la de cuello, ¿qué cosa? Más alto. A eso le llaman éxito reproductivo diferencial. Es decir, una se reproduce con más éxito que las otras. Tremendos postulados, ¿no? No hablaban, mira, de mutaciones, ni de genes. No conocían eso. Se desconocía todo eso. Ya estaba en camino la búsqueda de esas situaciones. Incluso las ideas de Darwin hicieron avanzar muchísimo, porque mucha gente dejó de creer en la situación divina y dijeron, no, hay selección natural. Oye, pero ¿cómo vas a dejar de creer? Fuerte el asunto religioso, político, creencias, ¿no? El asunto de espiritualidad fuerte en esa época, tremendos cambios. A tal punto que Darwin, se burlaban de Darwin y hacían publicaciones con estas figuras, ¿no? Mira, cuerpo de mono con cabeza de Darwin. Decían que Darwin en su libro El origen de las especies postula esto, junto con Wallace, ¿no? Pero el libro de Darwin. Unos años después escribió un libro no tan fuerte como la selección, como el origen de las especies, el origen del hombre. Él postulaba que tal vez nosotros, con los chimpancés y con los gorilas, habíamos tenido un ancestro común. Él nunca dijo que el humano viene del mono, ojo, pero eso se interpretó. Y la gente, maldito, ¿cómo es posible? Y lo dibujaban así, burlándose de Darwin. No, imagínate, sin saber que aquellos que se burlaron de Darwin, eh, al final nadie los conoce. Darwin quedó para la posteridad. Con Wallace, en realidad, solo que Darwin era más conocido, aristócrata, de gran... Es claro, ese era el meme de la época, ¿no? El meme. Y la gente, jajaja, Darwin, ¿qué estás hablando? Una vaina así, ¿no? ¿Ah? Wallace fue olvidado durante mucho tiempo, porque Wallace le presentaba sus trabajos a Darwin. Ahora, Darwin los presentaba con el nombre de Wallace, pero como el conocido era Darwin, hablaron solamente de darwinismo. Y Wallace quedó como que olvidado. Pero con los años se encontró la importancia de los aportes de Wallace. Por eso la teoría que es Darwin y Wallace. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la historia? Interesante, ¿no, chicos? Sin conocer esas cosas, pues hay gente ahora que habla. Cuando yo leo el Facebook, me da miedo la gente lo que piensa y da miedo.
Y si tú revisas los perfiles de la gente que hace esas cosas, no han estudiado nada, no han terminado el colegio, algunos han tenido la justa, ¿no? Algunos, ¿qué haces por la vida? Nada, ¿no? ¿Cuál es tu universidad? De la calle. ¿Has leído esos perfiles o no? Da miedo. Universidad de la calle, ¿no? Academia, mi casa, ¿no? Nosotros que somos académicos, ustedes que están estudiando, que van a estudiar una carrera intelectual, ¿no? Académica, van a tener pues otras ideas, ¿no? Y no te sorprendas si un día tus creencias cambian, ¿no? No significa que te vas a cambiar, ojo. Hay gente que es muy creyente, es muy buena. Hay gente que cree en cosas, ¿no? Pero son malditos, ¿no? Hasta los sicarios se pintan un Jesucristo en el brazo, ¿no? Para tener mejor puntería, ¿no? Con sus cruces en el cuello, ¿no? Tremendo, ¿no? Hay gente que es creyente que es muy buena. Hay gente que es creyente que es muy mala. Hay gente que no cree en nada y es muy buena. Hay gente que no cree en nada y es muy mala, ¿viste? Entonces es cuestión de gente. ¿Mm? Claro, una vaina así, no trabajo, mis padres me mantienen, ¿no? A veces en Estados Unidos los van a mantener sus padres. A los 17, 18 años se van de su casa, ¿sí o no? Tienen que irse. Hay de todo. Entonces, hay gente con la que, por ejemplo, si tú sabes un poco más, a la gente que sabe menos tienes que explicarle. Pero si se entercan, ya no discutas. No van a entender. Es que no tienen el conocimiento que tú tienes. Ah, ¿viste? Entonces no van a entender, no van a comprender. De que conocen estas cosas. Mira esto que te estoy contando. A uno ni enterados tal vez, ¿no? Mm, así es, mi querido Yera. Todavía te dicen, lee, investiga, te dices. Desde que, así, lee un poco, te dicen. Ay, ay, eso, ¿no? Bueno, hay de todo, chicos. Pero tú siempre tienes que mantener, como te digo, tu línea, tus ideales, ¿no? Hugo de Breyes propone en 1901 por ahí teoría de las mutaciones. Él habla de mutaciones, porque ya se conocen ya para esa época. Siglo XX ya, inicio del siglo XX, mutaciones. Ah, a otros estudiosos también, ¿no? Bateson, Morgan, como te dije, no, Morgan, tremendos estudiosos, ¿no? El neodarwinismo, en 1935, por ahí, 31, 35, en la década de los 30, de los 40 del siglo pasado, el neodarwinismo revive la teoría de Darwin, pero ya con fundamentos. Él dice que sí hay mutaciones, que sí hay genes, ¿no? La genética se ha puesto de moda ahí en esa época, porque ya se había confirmado. Y rechaza los principios de Lamarck. No, dice, Lamarck fue bueno para su época, pero no es como decía Lamarck. No, pues, pero Lamarck fue importante porque cambió el cerebro de la gente. Y fue el pionero de lo que comenzaron a buscar otras formas de evolución. Dobzhansky, el representante no del neodarwinismo, con su libro La genética y el origen de las especies. Darwin, ¿qué es? El origen de las especies. Dobzhansky, la genética y el origen de las especies. Ahora sabemos que hay fuerzas, ¿no? Que terminan la evolución, que son las mutaciones. Puntuales cuando un gen se altera, cromosómicas cuando hay aumento de cromosomas, hay cambios también llamadas este, mutaciones estructurales, ¿no? Ah, la variabilidad promovida por la meiosis también es otra fuerza que ayuda a la evolución. La meiosis que te he contado. La reproducción sexual, ¿no? La migración génica. Mira, por migración hay, pero cualquier cantidad de qué cosa, de variantes, no cualquier cantidad de variantes. Mm, mira, una mezcla somos haciendo. Estamos hablando acá de todo el mundo, ¿no? Pero en el Perú, en Latinoamérica en general, hay de todo, ¿sí o no? Ah, hay no, intermedios, más morochos, pero no así, ¿no? Esta chica, muchos así, unos más blanquiñosos o blanquiñosas. Finalmente somos una mezcla, ¿no? Ah, ¿cuál será tu tipo? ¿Con cuál te identificas? A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. Con A, con B. Ah, ¿saben cuál? Eso debido a las migraciones. Y encima también hay racismo, ¿no?
Tenemos una mezcla tremenda. Con D dice Lucas, está soñando Lucas, ¿no? Ay, ay, ay. Un chico me decía, pero ¿para qué estudiar tanto? Si hay gente, esto es guerra, que son más brutos, decía el chico, no me decía, cuando estábamos en clases presenciales, y ganan su plata, ¿cómo dice? Armando vasitos. Yo, sí, hijo, digo, pero ellos son chicos altos, guapos, musculosos. Tú sí tienes que estudiar, le dije. Se molestó conmigo. Ay, 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 ay. La selección natural, ¿no? La deriva génica, que son como una especie de selección pero en pequeñas poblaciones. Cambios aleatorios. Cambios prácticamente casuales. Ay, ay, ay. Por eso yo hice una maestría. Ay, ay, ay. El medio ambiente permite la supervivencia del más apto. El medio ambiente no cambia a los seres. Por ejemplo, mira, hay insectos marrones y verdes. Genéticamente podrían ser así, ¿no? Heterocigoto marrón, homocigoto recesivo verde, homocigoto marrón, heterocigoto marrón. Es decir, el marrón domina el verde. Por eso hay más. Ya, ahora mira, 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 mira. En un tronco marrón, en un tronco marrón, ¿quién se esconde mejor? ¿No? Acá no es que el verde es más bonito ni el marrón es más bonito. Acá, ¿cuál se acomoda mejor? El pajarito, ¿a quién se come? Al verde. ¿Por qué? Porque es más notable, pues. El marrón se esconde. Finalmente quedará solamente ¿qué? Así es, el más llamativo. Es de selección natural. Algo así como la jirafa, ¿no? Solo que aquí, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio seleccionador? El color del árbol, ¿no? El medio seleccionador puede ser un virus, una bacteria. La selección natural no produce cambios, sino que una vez que el cambio ha ocurrido, la selección se encarga de escoger al mejor. Ah, soy un fuerte, ¿no? La selección natural elimina unos. Ah, y hace desarrollar a otros. Así sucede. A ver, ¿cuál es un concepto que no corresponde a la selección natural? ¿Cuál no corresponde a la selección natural? A ver. Claro, 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 claro. Es un concepto que no corresponde a la selección natural. ¿Forma parte del régimen? Claro que sí. ¿Cuál sería? La D. Porque la D, ¿a quién corresponde? La D corresponde a la marca. Ya, 5. ¿Cuál es un concepto que no corresponde a los planteamientos de Darwin y Wallace? Obvio, obvio. La C, ¿no? Porque nunca hablan de mutaciones. Ni siquiera conocía lo que era eso. ¿No? El ADN ni siquiera se había descubierto. Ya se había descubierto el núcleo, pero no se sabía que existía. El núcleo fue encontrado en 1830. El ADN fue descubierto en 1869. Azul. Evidencias de la evolución. Ahora, no es que a alguien se le ocurre y dice, hay evolución. Te das cuenta que la teoría se va construyendo en años, ¿no? Desde el siglo XIX,
Desde el siglo XVIII ya habían ideas sobre evolución. Sin embargo, no eran plasmadas por temor, para no quedar mal. Incluso el abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, ya hablaba de cambios, pero no planteaba una idea concreta, como sí lo hizo Lamarck, ¿no? Darwin, inspirándose en Lamarck y en Malthus, ¿no? Y Wallace, también naturalista de la época, ¿sí? Este, ahora hay con el tiempo, ya aportes, ¿no? Por ejemplo, la paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Mm, hay, hay especialidades en paleontología, hay especialidades. Es una carrera, pero sí es una especialidad. Dentro de dentro de la geología y paleontología. Estudia restos fósiles, ¿no? Ajá. Los fósiles son formas antiguas, son como fotografías del pasado, que han quedado en rocas, que han quedado en moldes, en pisadas. Mira, el esqueleto petrificado de un Archaeopteryx. Archaeopteryx, una forma intermedia entre reptil y ave. Es como reptilia, pero con plumas y con dientes. Mira, un ave con dientes. Tiene cráneo de reptil. No tiene pico, mira, pero volaba. Y tenía plumas. Entonces, es plumas y encima cráneo, sin pico. Pético. ¿Te das cuenta? Hay otras especies, por si acaso, ¿no? Hay otros grupos, solo te estoy contando unos cuantos. O, por ejemplo, el caballo, cuando se encuentra sus ancestros, ¿no? Mm, Algo así como un Pegaso, ¿no? Yo creo que ahí se inspiraban para hacer el Pegaso, ¿no? Mira, en el Eoceno tardío, hace unos 30 millones de años, se calcula que los caballos eran del tamaño de un perro. ¿Cómo se sabe que era caballo? Porque se ha hecho la comparación anatómica de sus huesos. El maxilar de caballo, las patas de caballo, pero más chiquito. Mira, los dientes, los maxilares, ecos reciente, ese es el caballo. Ajá. Entonces, caballos, cebras, ¿no? Burros, misma línea evolutiva, pero después se han separado. Esos fósiles son de especies extintas, ¿ah? Los fósiles son restos, pisadas, petrificaciones de especies extintas. Si las especies no se hubieran extinguido, no existiría la paleontología. No vas a encontrar un fósil de tu perro, pues. Eso no es fósil, es un resto. Hay fósiles preservados, como el mamut encontrado, ¿no? Un mamut encontrado con la carne congelada en la Siberia, ¿no? Los perros siberianos, en época de deshielo, sacaban trozos de qué cosa, del mamut. Increíble, ¿no? Con trozos de carne que incluso se podían comer, congelados durante miles de años. Mosquitas, ¿no? Eh, en moldes de ámbar. Una mosquita está chupando néctar, un volcán, caliente el bosque, la mosquita, en la mosquita ingresa el néctar, hirviendo a su cuerpo, a cientos de grados. El insecto muere, pero queda el molde de qué? Del ámbar, cristalizado. Queda un molde excelente del insecto. Ese es en ámbar. Las conchas de moluscos, hay muchísimos fósiles. Hemos puesto un par solamente para que tengas una idea. La biogeografía tiene que ver con lugares. África, América, Australia. A ver. Mira. El mundo era Pangea hace 600 millones de años. Hace 300 millones de años seguía la Pangea. Hace como 150 millones de años, según la teoría de la deriva continental. ¿Se acuerdan? La deriva continental de Alfred Wegener, un alemán. Creo que en 1920 por ahí propone esa teoría, ¿no? Se separan la Eurasia y Gondwana. Esto lo has hecho en geografía. La Eurasia, Gondwana. La Eurasia, Europa, Asia y también Norteamérica. Gondwana daría origen a qué? Sudamérica, África y Oceanía, que acá no está. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ajá.
Cuando estaba la Eurasia, habían aves corredoras, chiquitas tal vez, pero como se separaron, formaron especies diferentes, por especiación alopátrica, ñandú y avestruz. El ñandú, el ñandú, mira, el avestruz, se parecen, pero no se aparean, son diferentes. No porque juntas ñandú con avestruz, nace ñambestruz, no, son diferentes especies. Mira, en Sudamérica, en África, hay animales parecidos. Guepardos, también conocida como chita, jaguar. No son iguales. Mira la cabecita del guepardo. Tremendo cuerpazo. La cabeza más grande del jaguar. Pero son parecidos. Eso significa que alguna vez hubo un ancestro común en Gondwana. Pero con la separación formaron especies diferentes. Cuando habla de lugares, se ve especiación, o digo, evidencia biogeográfica. Las moleculares son pero tremendas evidencias. Se comparan. La hemoglobina se compara y se van viendo diferencias. Al encontrar diferencias, encontramos una línea evolutiva, ¿no? Se hace secuenciación de aminoácidos. Hoy se hace secuenciación de ARN mensajero. La presencia de citocromo C, que es una enzima que está prácticamente en todos, que es una molécula activadora, ¿no? De la respiración celular, prácticamente en todos los seres. Observa, una cadenita de insulina. Mira cómo es la insulina. En los vertebrados prácticamente tiene la misma forma, la misma estructura, la misma secuencia. Pero la vaca, el cerdo, el cordero y el caballo tienen diferencias en algunos aminoácidos. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Ya no se ve. Se ha dejado de compartir. A ver, un ratitito. Ya estamos por acá, hacia el final. ¿Eh? ¿No estás con papá? Sí. Tomando la siesta. Ajá, a ver. Ya. ¿Se volvió a ver ya, no, chicos? ¿Ya se volvió a ver? Sí, ya está. Entonces, mira, vamos a acomodar esto bonito. Se ha movido. No sé por qué a veces se cierra. No sé qué está. Y lo que es peor, se cierra y después no puedo compartir. No tengo que salir para volver a compartir. No sé por qué se. Ya, a ver. El desarrollo embrionario también, ¿no? También es importante en el desarrollo evolutivo. Mira, los embriones son muy parecidos, ¿eh? Peces, salamandras, tortugas. Mira, igualito, igualito, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hecho eso? Porque tenemos un ancestro común. Ya de poco a poco nos vamos diferenciando, ¿no? Y el pollito con la tortuga, muy parecido, ¿no? Sí. Nosotros con los mamíferos. ¿Y por qué estamos de desarrollo similar? Porque tenemos un mismo ancestro. No hemos sido hechos por separado. De uno solo salieron muchas, ¿no? Esto que te explicaba está acá escrito, en la teoría. Esas son las pruebas embrionarias. La anatomía comparada, ese es un asunto sencillo de entender. ¿Eh? Mira, mira, mira. Los órganos homólogos, son los que tienen el mismo origen,
pero diferente función. A ver, mira, diferentes funciones. El humano, gato, ballena. Tienen húmero, radiocúbito, todos iguales. Bueno, mismo hueso, pero no son iguales. Nosotros para coger, ¿no? Gato para correr, ballena para nadar, murciélago para volar. Esos son órganos homólogos. La evolución se llama divergente o radiación adaptativa, ¿te acuerdas? Tienen los mismos ejemplos, ¿no? Son estructuras homólogas. Prácticamente tienen todo. Huesos, músculos, igual. Pero la función ha cambiado. Mismo origen, diferente función, homólogo. Todos son mamíferos, pero tienen alas, patas, etc. Los análogos, en la agraria, por ejemplo, en la Cayetano le llaman homoplásicos. San Marcos, análogo. Villarreal, análogo. También la del Callao. Órganos con la misma función, pero con diferente estructura y origen. Observa. Moscas, águilas, murciélagos tienen alas, pero tienen origen distinto, ¿no? Insecto, mamífero, ave. Esos son análogos. La evolución es convergente. Es decir, de varias, ¿no? De varias especies, de varios grupos, sale uno solo. Mira, el topo y el grillo topo. Un insecto y un mamífero. ¿El topo qué cosa tiene? El topo tiene, el topo tiene su garra y el grillo topo también. Ay, el grillo topo también. Entonces, son análogos. Análogos. Los vestigiales son los que prácticamente han perdido su forma y función ancestral. ¿Cómo es eso? La ballena tiene cadera. Imagínate una ballena caderona, chiquitita. La muela de juicio, el apéndice cervical, nuestro coxis, que supone que fue nuestra cola, ¿no? Los pezones en el varón. La plica, ¿qué es la plica? La plica semilunaris, ocular. Es nuestro tercer párpado. Esa carnecita que tienes adentro, esa carnita del ojo de adentro, es el tercer párpado. En aves se mueve así, da miedo. Habito no. Reptiles también, nosotros ya no tenemos. Es vestigial nuestro tercer párpado. Las semillas del plátano. Las espinas del cactus. Oye, las espinas de los cactus, los ojos de los topos. Prácticamente lo que ya no tiene función ancestral, ese es vestigial. ¿Se dan cuenta? O rudimentario. Nuestro apéndice ya no tiene ni función. Hasta te la saca y no pasa nada. Muele juicio queda escondida ahí. Ahí a veces sale y te duele, ¿no? Ahí ni cuenta te se queda escondida para siempre. A mí me ha salido una del juicio nomás. Una o dos, no me acuerdo. Pero esto quedó escondida abajo. ¿Viste? Ese es vestigial. Tu colita, ¿no? Tú, no, mueven la cola algunos como si tuvieran. No significa que el humano tenía un día cola. Tuvieron cola nuestros ancestros evolutivos. ¿Ya? A ver, ¿cuál no corresponde al concepto de evolución? ¿Cuál es nuestra evidencia? La migración. ¿Sí o no? ¿Cuál es evidencia tipo bioquímico o molecular? Facilón. Facilón, ¿no? Fácil. Eso significa que están bien chévere, ¿ah? ¿Y el humano cómo ha cambiado?
Vamos a explicarte una filogenia hipotética del hombre, que entonces estudian historia también esto. Y en biología, por ejemplo, San Marcos consideran esta idea, ¿no? Millones de años de evolución. A ver, ya, a ver. Vamos a agrandar esto para que lo veas de cerquita. Se considera que el Sahelanthropus chadensis, el espécimen de Toumai, encontrado en el país del Chad, en África, de hace 7 a 8 millones de años. Algunos consideran más, 10 millones así. Fue el inicio, el ancestro, digamos, del hombre. Porque se separaron en otra línea después. Otros que ya no existen. Esto dio origen al hombre. El antepasado común de los homínidos fue Sahelanthropus chadensis. Otros consideran otros. Sin embargo, San Marcos considera el Toumai, que significa esperanza de vida. Pasan millones de años y se forma el Ramidus, ¿no? O Ramapithecus. 5, 4, 6 millones. Aparecen los Australopithecus, que eran homínidos, pero no eran homo todavía, eran homínidos. Nuestra familia, el afarensis, ¿te acuerdas o no? Australopithecus afarensis. Un Lucy, ya caminaba erguido. Esto inició. Ah, mira, mira, afarensis. De ahí aparecen otros, ¿no? Paranthropus, que se extinguen. Sigue la línea evolutiva. Australopithecus africanus. Esa es nuestra línea. Afarensis africanus, el Homo habilis. El Homo habilis ya es Homo. Todavía no manejaba el fuego. No utilizaba el fuego. Sí lo conocía, pero no lo dominaba. Comenzó a dominar sus manos para fabricar herramientas muy simples. Tajaderas, puntas de lanza, etc. Sigue la línea evolutiva, sale el Homo erectus. Homo erectus maneja el fuego ya. Pero sigue otra línea y se extingue. De una línea del Homo erectus salimos nosotros, el Homo antecesor. El Homo erectus se extingue. Sigue la otra línea. El Homo erectus ya vivía en grupos. Ya fabricaba hachas, fabricaba lanzas. Vivía en grupo. Y era caníbal. Por hambre, pues, ¿no? El Homo erectus. Más inteligente. Viene el Homo sapiens. Del Homo antecesor, ¿no? El Homo sapiens. Y de ahí salen varias líneas. El Neanderthalensis, que se extinguió, enterraba muertos, cerebro grande, ¿no? Vivía en grupo. El Cromañón, pintura rupestre. 40.000 años, 50.000 años atrás. El Homo Cromañón se convierte en el humano actual. Es la misma línea. Es decir, somos lo mismo del Cromañón. La diferencia ha sido cultural. Cromañón, todavía transhumante. ¿Qué es transhumante? ¿Qué es transhumante? Que va de un lugar a otro, ¿no? Peregrino. También llamado nómade. Todavía no manejaba la agricultura, pero sí recolectaba, cazaba. Sabía almacenar alimento, pero todavía no sabía sembrar. Sabía robarse las crías de los animales para criarlos, pero no sabía criarlos ellos, ni reproducir. El que se aprende hace 10.000 años, el Homo sapiens moderno. El cambio ha sido cultural, del Homo sapiens antiguo, Cromañón, al Homo sapiens actual, ha sido el cambio cultural. Homólogo tiene mismo origen, análogo diferente origen. Listo. Homólogo mismo origen, pero diferente función. Análogo diferente origen, pero la misma función. Laisha, te fuiste, no se estaba atenta. La hominización es el conjunto de cambios que da un origen a un patrón humano. Hay dos cosas fundamentales: el bipedismo, el desarrollo del cerebro. Esos dos. Ya, la capacidad de hablar, la capacidad de hablar aparece por un cerebro muy desarrollado. Cerebro que nos permite ya qué cosa comunicarnos, ¿no? Ajá. El bipedismo fue fundamental. ¿Qué es bipedismo? Caminar paradito. Al caminar paradito, mira, deja libre las manos. Si tienes libre las manos y un buen cerebro, un gran campo de visión para poder ver la presa, ¿no? O sea, al andar en cuatro patas miras para abajo. Al pararte, se amplía tu campo de visión. Deja las manos libres. Desarrolla buen cerebro. Listo.
Ya la evolución está a la vuelta de la esquina. Disminución de mandíbula es otra cosa, pero cerebro, si tienes buen cerebro y tienes las manos libres, ya manejas cosas, fabricas herramientas. Un cerebro bueno, además, desarrolla el lenguaje. Lenguaje, fabricación de herramientas. Eso nos convierte en los humanos que somos hoy. ASU. Ya aparece el lenguaje, que es característica única en los humanos. Fabricar fuego único en los humanos. Hablar única en humanos. Solamente el lenguaje articulado único en humanos. Nada más. Pulgar oponible y otras cosas que también son situaciones particulares del Homo. Eso te lo habrán contado, por ejemplo, en Historia Universal también. Que el uso del fuego fue fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. La fabricación de herramientas para cazar. Después ya nos cubrimos, ¿no? Ahí está calato, pero después ya se va a cubrir. ¿Qué te parece? ¿Ah? A ver, repasando un par de cosas antes de terminar. A ver, la comparación morfológica de los animales nos permite encontrar similitudes y diferencias evolutivas. Lucas le está dando gracias a Laisha. ¿Por qué le das gracias a Laisha, Lucas? O sea, que te contestó ha sido yo, no Laisha. No entiendo. Lo que pasa es que tú tenías miedo a preguntar, Lucas. Tú tienes que preguntar. No esperar que otro pregunte, Lucas. Te vas a extinguir, Lucas, si no. A ver, mira. 8. A ver, el gráfico mostrado. A ver. Mira, ahí está. Homología y analogía para que sepas. Mira, colmillo de serpiente, colmillo de araña. Este es araña, este es culebra. Y si me respondes eso ya quedó todo claro. A ver cómo se han formado las cepas. Después de comer mi rico queque que me han invitado acá. Obvio, micro, ¿no? No, macro, no, micro, porque es una cepa, no es una nueva especie. Es microevolución. Ujú. ¿Cuál de los siguientes postulados se relaciona con la teoría de Darwin? A ver, esa pregunta está bacán. Ahora terminamos ya para que hagan su previta, chicos.
Uy, Eileen. Convergencia es cuando de dos puntos separados van a un punto. Es convergente. Esa es una palabra de uso común. No es una palabra biológica. Todos los caminos convergen a Roma. ¿No has escuchado eso? Divergente que se abre con un abanico. Eileen, divergente es abanico. Teresita me dio la clave. Muy bien, Teresita. Muy bien, Teresita. Está bien atenta, Teresita. Me marcó la 10. ¿Y el resto? Oye, quieren irse a la clase. Ya terminó. Hoy ya se cansaron. Ahorita acabamos ya. Aquí terminamos ya esto. Con esta pregunta terminamos. Un ambiente caluroso cambia de clima y ahora cae nieve. Los conejos de pelaje diverso que habitan el lugar poco a poco se adaptan y van cambiando de color. En la actualidad todos son blancos. Esta es la marca. Poco a poco se adapta la marca. Después de 5.000 generaciones de arroz blanco, surgen cepas o surgen variantes, ¿no? Hay un cambio repentino en la secuencia de los alelos. Este es neodarwinismo. Ciertas especies de plantas pequeñas han nacido con la capacidad de crecer sobre plantas más altas, de tal modo que crecen con ellas, recibiendo la luz vital. Las que carecen de esta capacidad mueren. Esa es selección natural, pues. Muy bien. Ya las otras preguntas son tu tarea. Pero te voy a dar la clavecita, ¿ya? Caméridos, África, Asia, aquellos que hablan de lugares biogeográficos. Se habla de alelos, modificaciones, neodarwinismo. Esta es tu tarea, te doy la clavecita. Y la clave de las otras más que te dejaba para tu casa. Así que se fijan en esto. Primero intenta tú solo y después ya haces acá. ¿Ya, chicos? Hasta ahí con la teoría y falta la practiquita que te vas a hacer. A ver, ya abran su practiquita, ya debe estar colgada la práctica.